Buen día a todos. Bien, ¿a quién le tocaba hoy día realizar su técnica de animación? Buen día. Yo. Buen día, buen día. Bien, ¿a quién le tocaba realizar hoy día su técnica de animación, por favor? ¿A nadie? A ver, les explico nuevamente. Nosotros estamos ahorita en la semana 11. Alrededor de la semana 15 ya estamos haciendo la retroalimentación del examen, ¿no? Porque ya se los estoy pidiendo para la semana 14, si se han dado cuenta. Entonces, eh, vamos a desarrollar temas, hay varias exposiciones, y si a este ritmo seguimos que no realizamos la técnica de animación, no todos van a ser evaluados. O sea, no todos van a poder realizar, mejor dicho, su técnica de animación, lo que no significa que no van a tener nota, porque igual eh, van a tener nota, ¿no? Una nota desaprobatoria, pero igual todos van a tener nota. Que tengan en consideración ello, ¿correcto? Tengan en consideración ello. Si alcanza el tiempo, harán su técnica de animación. Y si no, bueno, no lo harán, pero igual van a ser calificados. Van varias clases que les hablo acerca de ello. Correcto. Entonces, vamos, hoy ya nos corresponde realizar la exposición número 1, que es el debriefing, y luego de la exposición al grupo se le va a solicitar que enciendan sus cámaras para hacer las preguntas respectivas. ¿Correcto? Camila Almeida levantó la mano. Díganme. Sí, profesor, buenos días. Antes de que cambiara de tema con lo de las exposiciones, quería saber si es que nos podía apuntar a mi compañero Edilmar Aguirre y a mí para la próxima semana con lo que es la técnica de animación. Ya, un momento, espérese. Ya, usted es Camila, un ratito, Camila ¿Almeida? Almeida, ¿con quién dice? Con Edilmar Aguirre, profesor. Adeimar Aguirre. Edilmar. Ya, ok, ya está apuntado para la siguiente. Gracias, profesor. Ok. Levantó la mano también Valeria Díaz, digan. Valeria Díaz, ¿quiere decir algo? Ok. Alexa Torres, Sí, profesor, quería saber si mi compañera Janina Coronel y yo también podemos realizar la técnica ok. para el jueves de la siguiente semana. Sí, está bien. Alexa Torres, ¿cómo dijo que se llama su compañera? Janina Coronel y también Natalia Lera. Natalia Helera. Natalia, Ajá, sí, las tres. ya, ok, está bien. Tamara Segarra, te escucho. Sí, profesor, mi compañera Estefanía Torres y yo también para la siguiente clase, si podemos hacer la Ya, técnica. Tamara Segarra, ¿con quién me dijo? Estefanía Torres. Estefanía Torres. Sería este jueves, ¿no, profesor? Claro, pues. Ya. A ver, ay, verdad, verdad, verdad. Vamos a ver. Alexa, Yanina y Natalia, un ratito. Alexa Torres, usted lo Sí, dijo para el profesor. jueves de esta semana. De la siguiente. No, sería para el martes de la siguiente semana. Ay, ok, sí, normal. Martes, ya, perfecto. Ya. Tamara, también sería para el martes de la siguiente semana. Ya, profesor, para el martes entonces. Ya, muy bien. Marc Gallegos, le escucho. Sí, profesor. Buenos días. Para realizar la técnica con mi compañera Heidi Cruz. Ya. Máximo podrían ser 4 grupos, o sea, no más, está bien. Ya, correcto. Marc Gallegos. ¿Con quién? ¿Con Heidi Cruz? Sí, Heidi Cruz. Sería para el 19, ¿verdad? Ah, sí, correcto. Ok.
Ya no podría haber masa, ya no va a alcanzar el tiempo. Daisy, ¿quería mencionar algo? Daisy, Rocío. Sí, sí, profesor. Nosotros estábamos programados ya para la anterior. ¿Lo podemos hacer ahorita? Solo que pensamos que estábamos después de otro grupo que se había ofrecido anterior a nosotros. ¿Lo puede hacer hoy día? Sí, claro. Sí, ahora presento pantalla, profesor. ¿Puedo? Mi compañera Bianca va a presentar pantalla. Ya, ahorita le doy para que comparta pantalla, luego que participe Leina, que también levantó la mano. Gracias, doctor. Ok, muy bien. Leina, Sí, profesor, yo quisiera saber si podría hacer la técnica, pero de este martes al próximo. de acá serían para 2 martes, pues, ¿no? Ujú. Sí, está bien, correcto. Ya el siguiente igual me avisa. Por Ya, eso, profesor. no hay problema, Leina. Alejandra, Alejandra Córdoba quería decir algo. Acá estoy viendo. Mi compañera Valerio Vargas, si yo también quiero hacer la técnica, nos puede enseñar el día, por favor. Ya, acá sería para 2 martes, ¿no? Del que viene a la siguiente, tendría que ser. O sea, para el martes 26. Ok. Lucero Málaga, levantó la mano. Sí, Díganos. profesor, yo también quiero hacer la técnica. Ya, pero entonces eh, quedaría igual para el 26, pues, ¿no? Ya, listo, profesor. Gracias. Ya. Y finalmente, Jordaney, Sí, profesor, buenos días. Hoy día estábamos programadas para hacer con mis compañeras Yasmín y mi compañero José, pero mi compañera Yasmín creo que tiene problemas con el Zoom. Creo que no la acepta todavía. no, no hay nadie en la sala de espera, si a eso se refiere. Ah, ya, a ver, entonces voy a volverle a pasar el link. Pero igual lo vamos a hacer hoy día, profesor. Estábamos programados. Ya, ok, Jordaney, gracias. Correcto, entonces vamos a... Daisy decía que lo podía hacer ahora, bueno, podemos empezar con el grupo de Daisy de una vez, por favor. Daisy, la... Sí, Sí, profesor. profesor, ¿puede dar pase para compartir pantalla? Sí, creo que ya. Está habilitado ya. Ok, gracias. Bueno, profesor y compañeros, esta técnica se llama el parco, está presentado por la compañera Gil Castillo Bianca Sofía y por mi persona, la patenta de Rocío. Como ya les he mencionado anteriormente, se llama el parco, es una dinámica de memoria donde se necesita aplaudir. Por favor, no sé si podrían los que pueden prender su cámara y también sus micrófonos, y si de por sí no pueden utilizar la cámara, sería genial que pudieran encender sus micrófonos, se les agradecería, les vamos a esperar 10 segundos. Y les explico, mediante se van a ir equivocando tal vez en la dinámica, les agradeceríamos mucho que vayan apagando los micrófonos para al final poder quedar con la persona que no ha tenido errores en realizar la dinámica. O si sus micrófonos, si los pueden encender también, por favor. Cámaras también, ¿verdad? Sí, audífonos, perdón, micrófonos también y audio, por favor. Ya, va a ser una concesión de palabras, van a ser 5 palabras, no, sí, 6 palabras. Este es el primer ejemplo, ¿no? Yo lo voy a cantar, o sea, para como que encuentren el ritmo. Hay un barco en el fondo de la mar, hay un barco en el fondo de la mar, hay un barco, hay un barco, hay un barco en el fondo de la mar,
Posteriormente, la palabra va a cambiar el de barco, va a ser añadida más palabras. En este caso, solo van a tener que utilizar conectores, como en el siguiente ejemplo. Hay un balde en el fondo de la mar. Hay un balde en el fondo de la mar. Hay un balde, hay un balde, hay un balde en el barco en el fondo de la mar. Esa es toda la dinámica. ¿Sí han agarrado el ritmo, compañeros? Tienen que acordarse del ritmo porque es muy importante para las siguientes palabras. Como ya mencionó mi compañera, se menciona primero la palabra que se está utilizando, en este caso sería balde, y luego se reúne con la palabra anterior, que es barco. Y así sucesivamente, ¿no? Si hay otra palabra, se pone la palabra nueva, la palabra anterior y luego la última. Pero a medida que se va haciendo la dinámica, van a ir entendiendo mejor. ¿Pueden prender sus micrófonos? Vamos a iniciar todo de nuevo. Y vamos a empezar con la primera palabra, que era barco. Hay un barco en el fondo de la mar. Hay un barco en el fondo de la mar. Hay un barco en el fondo. Hay un barco en el fondo de la mar. Ahora vamos a ir con la segunda palabra. Hay un balde en el fondo de la mar. Hay un balde en el fondo de la mar. Hay un balde en el barco del fondo de la mar. A medida que se vayan confundiendo, van apagando los micrófonos. Vamos a agregar una palabra más. La palabra es palo. Hay un palo en el fondo de la mar. Hay un palo en el fondo de la mar. Hay un palo en el barco en el fondo de la mar. A medida que se van confundiendo, van apagando los micrófonos. Vamos a seguir con la siguiente palabra. La siguiente palabra es clavo. Hay un clavo en el fondo de la mar. Hay un clavo en el fondo de la mar. Hay un clavo. Hay un clavo en el palo, en el barco, en el fondo de la mar. A medida que se van confundiendo, van apagando los micrófonos. Siguiente palabra. La siguiente palabra es trapo. Hay un trapo en el fondo de la mar. Hay un trapo en el fondo de la mar. Hay un trapo. Hay un trapo en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. ¿Alguien queda o ya se confundieron la mayoría, no? ¿Alguien queda todavía, chicos? No, ya Ya nadie queda. Vamos a hacer la dinámica una vez más, a ver hasta dónde pueden aguantar con la memoria. Vamos a volver a retroceder con las GPTs. Vamos con la primera palabra. Enciendan sus micrófonos y sus cámaras. Ya, vamos a empezar con la primera palabra. Hay un barco en el fondo de la mar. Hay un barco en el fondo de la mar. Hay un barco en el fondo de la mar. Siguiente palabra, la palabra es balde. Hay un balde en el fondo de la mar. Hay un balde en el fondo de la mar. Hay un balde en el fondo de la mar. Ok, perfecto. La siguiente palabra es palo. Hay un palo en el fondo de la mar. Hay un palo en el fondo de la mar. Hay un palo en el fondo de la mar. A medida que se van confundiendo, van apagando los micrófonos. Siguiente palabra. La siguiente palabra es clavo. Hay un clavo en el fondo de la mar. Hay un clavo en el fondo de la mar. Hay un clavo en el palo, en el barco, en el fondo de la mar. Vamos, chicos. ¿Queda alguien todavía? Siguiente palabra es trapo. Chicos, ¿alguien queda? Está un poquito complicada la dinámica. Sí. Ya, una vez más, ¿ya? A ver, si es que esa vez ya la hacen. Vamos a retroceder. Primera palabra. Hay un barco en el fondo de la mar. Hay un barco en el fondo de la mar. Hay un barco. Hay un barco. Hay un barco en el fondo de la mar. La segunda palabra es balde.
Hay un balde en el fondo de la mar. Hay un balde en el fondo de la mar. Hay un balde, hay un balde, hay un balde en el barco en el fondo de la mar. Tercera palabra, palo. Hay un palo en el fondo de la mar. Hay un palo en el fondo de la mar. Hay un palo, hay un palo, hay un palo en el balde en el barco en el fondo de la mar. Cuarta palabra. Hay un clavo en el fondo de la mar. Hay un clavo en el fondo de la mar. Hay un clavo, hay un clavo, hay un clavo en el balde en el barco en el fondo de la mar. ¿Alguien todavía queda? Chicos, ¿alguien todavía queda? No. Bueno, chicos, esa ha sido toda la dinámica. Espero que se hayan levantado un poquito. Y muchísimas gracias a las personas que prendieron su cámara. Gracias a ustedes. Muy bien, felicitaciones a las dos, Bianca, Daisy. Recuerden que tienen que subir en la plataforma del Moodle su archivo en PowerPoint de la técnica que han realizado ahora. Muy bien. ¿Había otro grupo más para que realice su técnica, por favor? Y ya cerrar Profesor, con esto. hay una alumna que está esperando que ingrese, profesor, ¿le puedo aceptar? Pero no Sí, tengo. ya la aceptó, ya la Sí. aceptó, Yasmin. Ahorita. Gracias. Vamos a hacer la actividad nosotros. Ok, Camila. Bien, empiezan, por favor. Ya, a ver. Entonces, bien. Ya, chicos, van prendiendo su cámara, por favor, también para apoyarnos. Sí, por favor. A los que van prendiendo su cámara, por favor. Ya está. Ajá, listo, gracias. Bien, José Jordana, yo lo voy explicando y ya ustedes las. A ver, este es un ejercicio también divertido igual que el anterior. Vamos a desestresarnos un poco y vamos a poner a prueba lo que es su coordinación de movimientos corporales mientras yo voy dando consignas verbales. Bueno, mientras mis compañeros van dando consignas verbales. Esto no es fácil, pero vamos a ver cuánta coordinación de movimientos tienen. Ahora, yo les voy a pedir a todos que levanten su brazo ahorita, porfa, que levanten su brazo como si tuvieran una copa, como si estuvieran sosteniendo una copa. Ahí está. Luego yo voy a dar las indicaciones y ya luego mis compañeros lo van a llevar a cabo, ¿ya? Entonces voy a dar arriba, abajo, al centro y adentro, ¿ya? Ahora, si mis compañeros dicen arriba, ustedes no van a llevar la mano arriba, sino van a hacer todo lo contrario. Van a llevar la mano al centro, van a extender su brazo a la altura de su frente, ¿ya? Si se dice abajo, ustedes lo van a llevar a la altura del pecho. Es hacer todo lo contrario. Entonces, arriba, extendido. Abajo, a la altura del pecho. Ahora, si se dice al centro, se debe subir la mano. Al centro, subir la mano hacia adelante. ¿Ya? Alejando la mano de la cara. Y si se dice adentro, se debe llevar la mano cerca a la boca. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos todas estas indicaciones, vamos a ir para que mis compañeros les den las indicaciones. Acuérdense. ¿Les repito una vez más o está bien así? La última, por favor. Ya. A ver. Entonces, arriba, ¿a dónde se tenía que llevar? Al centro, ¿verdad? Se dice arriba, la mano extendida, a la altura de la frente. Si se dice abajo, a la altura del pecho. Si se dice al centro, arriba. Alejando hasta arriba. Y si se dice adentro, cerca de la boca. ¿Listo? Son 4 acciones. Bien, entonces ahora mis compañeros van a ir diciendo arriba, abajo, arriba, al centro, como ellos quieran, pero van a ir acelerando el ritmo cada vez más. ¿Ya? Ya, ahora sí, estén muy atentos a los que les voy a decir. Ya. Arriba,
abajo, adentro, al centro, abajo, arriba, al centro, adentro, abajo, arriba, abajo. Estoy Ya, escuchando. Más despacio, a ver, José, más despacio. ya, a ver, un poco más despacio ya. Ya, arriba, abajo, al centro, arriba, abajo, adentro, al centro, adentro, al centro, abajo, arriba, abajo, adentro. Ya, ahora sí, José lo va a hacer un poquito más rápido para que se vaya complicando un A ver, poquito. voy a repetir las indicaciones. Hay Sí, algunos que lo sí, están haciendo repítelo de muy, nuevo. muy bien, ¿ah? Pero hay algunos que lo están haciendo muy bien. Voy a repetir como para que José lo haga más rápido. Ya, entonces, arriba era la mano extendida. Arriba, la mano extendida. Ajá. Luego, abajo, a la altura del pecho. Arriba, abajo. ¿Ok? Bien, ahora cuando dice al centro, hacia arriba. Al centro, hacia arriba. Ajá. Y dice adentro, la boca. Es la más fácil, adentro, a la boca. Ok, ahora sí más rápido. ¿Ya? ¿Listas? ¿Preparadas? Arriba, abajo, al centro, adentro, al centro, arriba, abajo, al centro, abajo, para adentro. No me copies. Ya. ¿Quién se equivocó? Una vez más. ¿Una vez más? ¿Más rápido? Sí, una vez más rápido, José. Ya, más rápido entonces. Arriba, abajo, al centro, para adentro, arriba, abajo, al centro, adentro, abajo, arriba, abajo. ¿Por qué me copian? No lo copien a él. Al centro, Solamente se quedaría más. abajo, arriba, para adentro, para arriba, para abajo, para el centro, adentro, ya se equivocaron. Para adentro. ¿Cómo los confundes? Listo, creo que eso. Gracias. Gracias, chicas, por su Gracias. participación. Muchas gracias. Gracias, chicos. Muy bien, recuerden también que igual que en el anterior grupo, poder consignar en la parte que corresponde su diapositiva, por favor. Felicitaciones a ambos grupos. Profesor, una pregunta, ¿en qué semana puedo subir? Ya, no es que esté en una semana, a ver, le explico. Está en la parte justo debajo de generalidades, ¿no? Donde están las técnicas, a ver, voy a compartir la pantalla mejor, para que pueda ser más fácil que ustedes puedan apreciar eso. Acá en la plataforma tenemos las generalidades y debajo, aquí está, técnicas de animación. Está sobre la semana 1. Técnicas de... Gracias. Ok. Ahora sí, vamos a empezar con el tema de la exposición del debriefing. Atentos, por favor. Voy a compartir el video a fin de que podamos visualizarlo y al finalizar ya daremos las preguntas respectivas al grupo que van inmediatamente a encender sus cámaras. ¿Correcto?
Los integrantes de mi grupo son Castillo. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros todos. El día de hoy, mi grupo les vamos a hablar acerca sobre el abordaje grupal con el debriefing en el caso de estrés. Los integrantes de mi grupo son Castillo Escarcena Jordana, Carrera Araínga Guiset, Cruz Valencia Heidi, De la Cruz Cóndor Blanca, Díaz Núñez Alejandra, Eizaire Rojas Enrique, Gallegos Mesa Mar, Ime Persona, Guasuayo Guamaní Milagros. Definición del debriefing. El debriefing es una estrategia o técnica de intervención psicológica o apoyo psicológico, la cual es utilizada generalmente cuando ocurre una crisis o un suceso trágico. Se trabaja o está formada por grupos de personas que hayan vivido o pasado por la misma situación, están favoreciendo el apoyo intragrupal y asimismo generando empatía y la escucha activa. Se trata de generar un espacio en donde se puedan expresar de forma segura todos aquellos sentimientos, pensamientos o emociones y reacciones relacionadas con lo vivido. Esta técnica fue creada por Mitchell a finales de los años 70 con el objetivo de ser utilizada para poder prevenir las consecuencias psicológicas o psicopatológicas que generalmente sucede después de un incidente crítico. Generalmente se utiliza después de un acontecimiento crítico con el propósito de tratar o reducir aquellos impactos emocionales. Porque generalmente cuando una persona pasa por una crisis o una situación traumática, como consecuencia generalmente suele generar secuelas, ¿no? O lo que conocemos hoy en día, el estrés postraumático. Entonces ahí donde interviene el debriefing, esta técnica, con el objetivo que mencioné anteriormente, es para poder prevenir el estrés postraumático o cualquier otro problema psicológico. El debriefing se realiza dentro de las 24 horas o 72 horas, es muy importante. Asimismo, el debriefing no es considerada una psicoterapia, sino más bien es considerada una estrategia de intervención psicológica secundaria. Gracias. Soy Jordana Castillo y voy a seguir con los objetivos del debriefing. Este busca aliviar el estrés sufrido tras un incidente crítico relacionado a una pérdida, para así poder detectar a las personas más afectadas y facilitarles el contacto con un profesional de la salud mental, sean terapeutas, psicólogos y psiquiatras, para así poder aliviar la carga del estrés asociada a las distintas pérdidas. Se busca también favorecer el apoyo intergrupal entre las personas que se han visto implicadas en la misma situación o situaciones parecidas de pérdida, y así poder generar un espacio en donde se puedan expresar de forma segura los sentimientos y pensamientos relacionados con los distintos sucesos de pérdida, para que el grupo pueda sentir y dar la validación, y esta se pueda realizar una normalización en cada una de las personas, y que las reacciones que se están teniendo no son raras ni diferentes a todo este tema de pérdidas. También se evita que se sientan extraños en diferentes grupos y la reinserción social, buscando que los sentimientos de pertenencia y de no pertenencia sean diferenciables. Y finalmente, se busca prevenir lo que son secuelas psicopatológicas que son altamente probables tras esta clase de acontecimientos que se dan en los eventos relacionados a la pérdida o a un estrés. Gracias. Les comentaré un poco sobre las características del debriefing. Esta técnica se remonta a la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde después de ciertas batallas importantes comenzó a verse la necesidad de intervenir
a los soldados con la mayor inmediatez posible para que puedan regresar al campo de batalla. De esta manera, los comandantes se reunían con sus soldados para compartir historias y experiencias acerca de lo vivido, con el objetivo de aumentar su moral y prepararlos para futuras batallas. Basada en esta idea, Mitchell razonó que podría utilizarse para disminuir las manifestaciones del estrés en el personal expuesto a emergencias como policías, bomberos, enfermeras, tratando siempre de mitigar el impacto del incidente traumático, de facilitar la recuperación normal y de identificar a aquellas personas que necesiten ayuda externa. Mitchell hace especial mención a que debe ser aplicado por personal profesional de la psicología o, en su defecto, grupos entrenados en la técnica. Se le debe aplicar un grupo homogéneo de personas afectadas en los primeros 2 a 14 días. Este intervalo de tiempo puede aumentarse debido a la naturaleza de la catástrofe. Y las limitaciones de esta técnica son que utiliza estudios sin grupo de control y presenta dificultades para obtener las medidas previas al trauma. Es todo. Gracias. Buenos días, profesor. En esta ocasión a mí me tocó exponer sobre los antecedentes del DEFRIN. En 1940, el DEFRIN muestra raíces históricas en el ejército, donde se retoman a la década de los 40 durante la Segunda Guerra Mundial. En 1970 surge el consenso de que el enfoque tradicional de arriba hacia abajo, de dar la retroalimentación centrada en el error, fomentaba el resentimiento y era una forma ineficaz de lograr el objetivo de mejorar el desempeño en equipo. Estas retroalimentaciones se daban dentro de lo que era las entrevistas a los militares después de llegar de un combate o después de una misión. En 1980, los instructores en esta década ya están capacitados específicamente para facilitar las sesiones informativas de la tripulación y no simplemente darle lecciones sobre lo que se hizo bien o lo que se hizo mal. Bueno, a continuación presentaremos un video sobre una entrevista con un especialista. Ahora voy a explicar de la forma más sencilla posible el debriefing. El debriefing es una reunión formal que se realiza después de una situación crítica con el propósito de tratar en profundidad los traumas emocionales que se puedan generar en los intervinientes. Es una intervención en grupo que, a diferencia del defusing, está muy estructurada y que fue creada, al igual que el defusing, por Mitchell a finales de los años 70. Existen varios modelos de debriefing, pero todos ellos incluyen los mismos elementos básicos en su proceso, donde se pretende examinar y ayudar a los intervinientes a enfrentarse a todos los elementos que componen la situación crítica, como los sonidos, olores, pensamientos, sentimientos, recuerdos y reacciones físicas que formarán parte de cada uno de ellos, como reacción normal ante un evento anormal. El debriefing tiene unas características específicas, que son: no es una terapia de grupo, es una estrategia de prevención secundaria. Está basado en principios de intervención en crisis y principios educacionales más que terapéuticos. El debriefing se debe realizar entre las 24 y 72 horas tras la estabilización del incidente, con sesiones de seguimiento en caso de ser necesario.
La dirección de un debriefing requiere conocimientos psicológicos técnicos y dominio de las estrategias psicológicas de intervención en crisis. Es conveniente que asistan todos los intervinientes que han participado en la situación crítica, aunque es importante separar a los participantes según el nivel de exposición al incidente. Es probable que en el curso de la reunión los participantes se vayan encontrando peor que al inicio, pero hay que tener en cuenta que esto es normal, ya que hay una gran exposición personal, pero esta alteración tendrá grandes beneficios a medio y largo plazo. El debriefing tiene unas reglas. Por ejemplo, se deben eliminar las interrupciones. Una vez comenzada una sesión de debriefing, no debe incorporarse ninguna persona más. Una vez comenzada la sesión, no se harán descanso, aunque en cualquier momento se pueden atender necesidades individuales o grupales. Siempre se debe garantizar la confidencialidad de todo lo que ocurra en la sesión. Ninguna información será comentada fuera de este contexto. Los participantes serán libres de informar de sus propios sentimientos, reacciones y pensamientos. No se obligará a la participación a ningún asistente. Es recomendable que la persona que dirige el encuentro respete y se adapte al ritmo que marca el propio grupo e incluso al nivel al que quieran llegar. Además, es importante que no se hable de nadie que no sean ellos mismos, tampoco de personas que no estén presentes en la sesión. El debriefing tiene unos objetivos muy claros, que son aliviar el estrés sufrido tras un incidente crítico, animar a la expresión de sentimientos, pensamientos y reacciones en torno al evento, favorecer el apoyo intragrupal y desde aquí el consuelo de los participantes, prevenir posibles secuelas psicológicas, que son altamente probables tras los acontecimientos críticos, normalizar todo lo ocurrido y expresado, de tal forma que no se sientan raros o únicos. También sirve para detectar a las personas más afectadas y facilitarles el contacto con profesionales de salud mental. Continuando con la exposición, tenemos etapas del debriefing. En este caso, tenemos 7, empezando con la introducción, donde se establece un contexto cognitivo del proceso. Es decir, se le indica a los participantes cuál es la finalidad del debriefing, cómo se va a realizar, y terminamos estableciendo las bases de confidencialidad y ética. En el caso de la segunda etapa tenemos el relato de los hechos, que se centra en las preguntas de quién, cuándo, dónde, qué fue lo que sucedió, cómo pasó y qué ocurrió después. Aquí se establecen 2 pilares de seguridad. El primer pilar de seguridad es netamente antes de suceso traumático y el segundo pilar es después del evento traumático. El primer evento es seguro, cuando el paciente ya se sienta seguro, ¿no? De manera relativa. De esta manera se presenta que este suceso traumático es solo una etapa en su vida. En esta etapa de transición, ya habiendo realizado lo anterior, los sentimientos y emociones empiezan a aflorar. Entonces nos da un pie a la siguiente etapa, que es el de emociones, que tenemos que fraccionarlas. ¿Y cómo se fraccionan las emociones? Se usa el método de focusing, donde el paciente o los participantes empiezan a reconocer las emociones que sienten en su cuerpo. De esa manera toman conciencia de estas y las pueden nombrar y las pueden describir y sobre todo las pueden controlar. Le doy pase a mi compañero. Tenemos la etapa 5, que es la fase de la información y normalización de las reacciones, y al mismo tiempo una etapa de aprendizaje que se aborda en forma de diálogo entre los debriefers y los participantes. Las principales sensaciones que se evocan son fundamentalmente la hiperactividad, la disociación y los recuerdos intrusivos, así como la aparición de comportamientos o actitudes derivadas de ellos. Desde la perspectiva salutogénica, esta fase de intercambio es importante. Hablar acerca de las propias reacciones alivia y relaja a las personas, y este alivio se intensifica con los ejercicios de autocontrol. Globalmente, estos ejercicios mejoran el estado general y la calidad de sueño, hacen disminuir la hiperexcitación y los flashbacks, y favorecen los procesos de reasociación. Los participantes se percatan así que ellos mismos tienen una función activa en la construcción de su propio equilibrio.
Bien, tenemos la etapa 6, que es la etapa del ritual de despedida. Se trata de crear un ritual de despedida del evento y de prepararlo. Es un acto simbólico a través del cual los participantes expresan el fin del acontecimiento, pasan página y comienzan un nuevo capítulo de su existencia. Este acto de transición indica a la vez la realidad del suceso y su confinamiento del pasado. Puede tomar diferentes formas, como una señal en recuerdo de las personas desaparecidas, un acto de agradecimiento por estar sano y salvo, un epitafio o plantar un árbol, etc. Lo más importante es que el gesto resulte de consenso grupal y que tenga sentido para todos. Se realizará fuera de la sesión del debriefing, claro. Bien, y tenemos también la etapa 7, que es la etapa de la conclusión. En esta etapa nos va a permitir volver a la realidad y a la vida cotidiana. Se hace una conclusión llena de sensibilidad y de empatía, donde el debriefer retoma lo esencial de lo que se ha dicho o hecho a lo largo de la sesión. Se repite que todos esos acontecimientos fuera de lo normal son ahora conocidos, compartidos y ordenados, y que los participantes han aprendido a manejar su propio estrés. A esto se añaden 3 elementos: la disponibilidad telefónica del debriefer en el proceso que separa los dos encuentros, la mención de la confidencialidad y la responsabilidad de cada uno para ocuparse de sí mismo. Ahora explicaremos una de las investigaciones que se encontró. Esta está titulada como Experiencia de debriefing en ambos grupos de acompañamiento de psicólogos voluntarios de la Universidad Rafael Landívar en la intervención post-desastre en San Marcos. La autora es María Méndez Cárdenas. Este se llevó a cabo en el 2014. El objetivo es analizar la experiencia del debriefing de 2 grupos de acompañamiento de psicólogos voluntarios de la Universidad Rafael Landívar en la intervención postdesastre en San Marcos. La población consta de 2 hombres, 9 mujeres, que comprenden entre los 21 y 34 años de edad. Pertenecen a la capital de Guatemala y pertenecen también a un nivel socioeconómico medio, quienes fueron voluntarios del acompañamiento psicológico de intervención postdesastre en noviembre del 2012 y febrero del 2023. Los resultados de esta investigación nos dieron que el debriefing ayuda al equipo a trabajar, a superar los efectos emocionales que implica la atención a víctimas y acelera la recuperación del mismo, lo que permite reincorporar al trabajo para continuar asistiendo a otras personas y que además representa una técnica de supervisión que les permite la resolución de dudas y por consiguiente un gran aprendizaje. Gracias. El segundo artículo del que se les va a hablar se llama Una revisión acerca del debriefing como intervención en crisis y para la prevención del trastorno por estrés postraumático. El objetivo es el de revisar y examinar algunas de las publicaciones acerca de la utilidad del debriefing que la intervención en crisis para la prevención del estrés postraumático, ya que dada la facilidad de la aplicación y su bajo costo, también la necesidad creciente de realizar intervenciones de este tipo de situaciones ha generado que su uso sea muy extenso a pesar de la evidencia de su efectividad. El método, bueno, se realizó una búsqueda en internet revisando bases de datos, principalmente en la PubMed, y también se llevó a cabo una búsqueda específica de artículos en diferentes revistas, como el American Journal of Psychiatry, el British Medical Journal y New England Journal of Medicine. Algunos artículos se desecharon por su carácter descriptivo, analizando que los que podían brindar información relacionada con el objetivo de dicho trabajo. Los resultados fueron de que los esfuerzos para prevenir la aparición de los síntomas del trastorno por estrés postraumático por medio de la intervención en crisis de la técnica del debriefing han arrojado resultados con respuestas exitosas. Bueno, y por último, esas son nuestras referencias. Muchas gracias. Bien. Vamos a empezar entonces con la ronda de preguntas al grupo.
Por favor, al grupo, enciendan sus cámaras. Voy a hacer una serie de preguntas y aquellos que quieran participar darán la mano para así poder intervenir, ¿correcto? Van a tener toda la posibilidad de intervenir. Si no intervienen, bueno, sabrán cuál es su nota. Empezamos entonces. Ya, empezamos. La primera pregunta está referido a que den una apreciación, primero, primera instancia, de lo que es el debriefing, con toda la información que ustedes han revisado, apoyándose también en lo desarrollado en su entrevista y en las características principales. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Qué es el debriefing? Profesor, ¿yo puedo responder? Levantar primero la mano, ¿ya? ¿Ok? Ya, empiece el milagro. El debriefing es una técnica de intervención psicológica, lo cual se aplica en aquellas personas que han sido víctimas o que hayan pasado un suceso trágico, ¿no? O que están pasando por un momento de crisis. El debriefing se da o se realiza con grupos de personas con el objetivo de poder expresar sus sentimientos, pensamientos relacionados con la experiencia vivida. Asimismo, también el debriefing tiene como objetivo aliviar esa tensión o ese estrés, lo cual es producido generalmente cuando una persona esté pasando por un momento de crisis o haya pasado una experiencia traumática, ¿no? Ayuda a aliviar el estrés. Milagro, yo tengo algunas preguntas ya de lo que usted va indicando. Y está referido también a la información que ustedes han presentado. Así que, bien. La primera instancia es, ¿qué cosa es como tal? ¿Es un protocolo? ¿Es una terapia? ¿Es una técnica? ¿Qué es? ¿Es una teoría? No, es una técnica. Es una técnica la cual está basada por principios de prevención. Ayuda a prevenir, más no es considerada una psicoterapia. Ok. ¿Y en qué plazo se aplica esta técnica? Porque ustedes han mencionado un rango bastante amplio, de acuerdo a información que consignan en su archivo, ¿no? Han mencionado que se da tiempo. El debriefing, A ver, dígame. Sí, le escucho, dígame. El debriefing, como es considerada una técnica de prevención, generalmente esa técnica se debe utilizar en el transcurso después que la persona haya pasado por un momento trágico dentro de las 24 a 72 horas. Ya, entonces, ¿por qué en la diapositiva número 7, cuando mencionan las características del debriefing, ustedes dicen de 2 a 14 días? ¿Es de 24 a 72 horas o es de 2 a 14 días como lo han consignado ustedes? Sí, vamos a terminar primero con Milagros y después ya, los que tienen la mano levantada, manténganla, no la bajen, porque los voy a llamar. Dentro de las 24 a 72 horas es donde ahí se interviene en ese tiempo, más el proceso de intervención o de apoyo psicológico se debe realizar en ese transcurso. ¿Y por qué será entre 24? De 12 a 14 días. Milagros, ¿por qué entre 24 y 72 horas? ¿Por qué no después de las 72 horas? ¿Qué han podido averiguar al respecto?
Justamente con el objetivo de no crear en las personas algún problema psicológico, ¿no? Porque generalmente cuando una persona esté pasando por un momento trágico, ya sea un accidente, en caso de terremoto, pérdida de un ser querido, cualquier otra crisis, generalmente a las personas suele generar secuelas, como por ejemplo el estrés postraumático. Es por eso que también durante ese transcurso es importante intervenir ¿no? O realizar un debriefing. Ok, Milagros, muchas gracias. Entonces seguimos con Enrique Izaguirre. ¿Qué querían agregar, Enrique? Sí, buenos días. Esta técnica es menester que se aplique dentro de 2 o 3 días, como bien dijo mi compañera, porque pasado este plazo, la persona va a empezar a, entre comillas, sanarse naturalmente, ¿no? Y va a empezar a bloquear las emociones y se va a generar un trastorno postraumático. La razón que se ha puesto que sea de 2 a 14 días es lo que tiene que durar el tratamiento. Hay algunos casos, depende de la característica del desastre, donde puede durar hasta 4 semanas. Es lo que tiene que durar, no le entendí esa parte. ¿Qué cosa tiene que durar en ese rango? O sea, de 2 a 14 días dura la intervención total, porque en 2 o 3 días no vas a soltar todo, ¿no? No vas a desarrollar todo lo que tienes adentro. A ver, De 2 a 14 eso me remite a otra pregunta, Enrique. ¿Cuántas veces se aplica el debriefing al mismo grupo de personas? En primer lugar, ¿Cuántas veces se aplica? En primer lugar, las zonas afectadas tienen que haber pasado por el mismo trauma, con la mente ya, digamos. Por eso se pone que el grupo de debriefing tiene que estar con personas afectadas homogéneamente. Suena muy claro, pero más o menos es la idea. Y depende de la intensidad, puede aplicar. O sea, es una aplicación que va a durar, depende de la intensidad Ya, de la pero idea. usted hace un momento indicó que se puede aplicar incluso durante más de casi 2 semanas, ¿no? Más de 2 semanas. Entonces pregunto, si consideramos que son sesiones cada intervención, ¿cuántas sesiones de debriefing se aplican eh, a la misma muestra, ¿no? Al mismo grupo de personas que ha tenido este evento traumático? Es que también depende de la apertura de las personas, ¿no? Porque hay etapas y etapa es prerequisito para otra etapa. Es que, Enrique, es un número fijo, eso no varía. Ok, sí. Pero digamos que está basada en etapas, ¿no? Tiene un procedimiento y tiene que desarrollarse el procedimiento. Digamos que Las etapas es un asunto, ¿no? llegan. No es en realidad cuántas sesiones se realizan. Ahora, Enrique, ¿a quiénes va dirigido el debriefing? Normalmente al inicio fue dirigido a policías, a personas que han lidiado con el estrés, ¿no? De otras personas, bomberos, enfermeras, a todo ese tipo de profesional que lidia diariamente con el estrés, con bastantes complicaciones, ¿no? Bien profundas. Y también se puede aplicar a grupos seleccionados, ¿no? Por ejemplo, El debriefing solamente está hecho para profesionales de primera línea, aquellos que afrontan estos eventos catastróficos, nada más. Correcto. Ok, muy bien, gracias, Enrique. ¿Quién más levantó la mano? Jordana Castillo. Bien, ¿qué quería agregar, Jordana? Bueno, quería agregar lo de, claro, que se desarrolla a personal que está en primera línea ante los diferentes desastres, personal básicamente que está en alerta en emergencias, por así decirlo. Okay. Muy bien.
Jordana, en el caso de aplicar el debriefing, ¿qué es lo que se incentiva? ¿Se incentiva que exista una catarsis o se incentiva que exista una ventilación emocional? ¿Qué opina usted? Yo considero que se utiliza más como para una, claro, apertura y ventilación emocional, como se lo menciona, ya que cualquier tipo de evento o suceso traumático que genere algún tipo de estrés va a generar secuelas, como la mencioné en el video, psicopatológicas. Y lo que se busca es evitar estas secuelas y que desde una primera instancia el personal pueda liberarse, sacar esta sensación incluso de extrañeza, porque ver tal vez personas muertas en diferentes estados de shock no va a ser fácil, porque tú tienes que lidiar con eso. Así es que, claro, es una manera de ventilar al personal y que pueda seguir cumpliendo sus funciones como personal de emergencia. ¿Qué tipo de profesional es el idóneo para realizar el debriefing? Principalmente, claro, psicólogos y personas que tengan la formación terapéutica para poder dar el debriefing. ¿Por qué sería psicólogo, Jordana? Porque somos los que estamos más ligados a lo que son conductas, emociones y podemos identificarlas fácilmente. Y creo que saliendo de nosotros podríamos derivar a la persona tal vez a un psiquiatra o diferentes tipos de terapia que necesite post este evento. Entonces eso implicaría que en algún momento vamos a tener que realizar un diagnóstico, ¿cierto? Claro, es un diagnóstico a grandes rasgos porque se busca atender a todos y también como parte de... Atendemos a todos, o sea, si vamos a atender a profesionales de primera línea que están haciendo frente a un evento estresor tan fuerte como un desastre, ¿vamos a atender a todos o hay ciertos criterios, ¿no?, para poder atender de este grupo a algunos, sobre todo a quienes? Claro, justo a eso iba, profesor. Vamos a, en una primera instancia, tener a todos y de ahí poder clasificar a los que nosotros consideremos que están con un proceso mucho más intenso y profundo y llevarlos con un diferente especialista o alguien que pueda atenderlos de una mejor manera, de acuerdo a sus necesidades. No, pero sobre todo también atendemos a aquellos que presenten síntomas. Aquellos que lo recuerdan. Muy bien, muchas gracias. Gracias, profesor. ¿Una mano? O pasamos a la siguiente pregunta. Bien, preguntas entonces. De acuerdo a su disposición. Dentro de los objetivos que ustedes han consignado del debriefing, mencionan que es necesario el hecho de normalizar. ¿Qué significa normalizar y finalmente cómo se logra realizarlo? Heidi. Bueno, creo que se refiere a normalizar los sentimientos, porque luego de algún hecho, muchas personas pueden pensar de que las cosas que están pasando no son normales, los sentimientos que tienen o lo que están pensando, ¿no? En cambio, al compartirlo con las demás personas que han pasado por una experiencia igual, pueden empezar a ver de lo que han pensado, lo que están sintiendo, es algo normal, ¿no? Y se empieza a normalizar las cosas que están sintiendo al escuchar las experiencias también de las demás personas. Ya, pero en este ámbito de normalizar y dentro de las etapas propias de la aplicación del debriefing, ¿solamente se dan a conocer aspectos emocionales? ¿Nada más? ¿O hay otra serie de componentes que se dan a conocer? Creo que más que todo es lo emocional, las experiencias emocionales, ¿no? Lo que estás sintiendo después de. Por eso es normalizar tus emociones. ¿Qué pasa con las creencias, con los pensamientos que puede estar teniendo? ¿Qué pasa con la evaluación de las conductas, no? Porque uno puede estar direccionado, ok, está el impacto en una repercusión a nivel emocional, pero solamente es eso lo que hay que normalizar. ¿Y qué pasa con las creencias?
con la evaluación que uno mismo realiza acerca de la propia ejecución de la conducta. Claro, bueno, es que no sería normalizar las creencias, creo yo. Creo que en ese punto exactamente de objetivos, que es lo que está preguntando, profesor, se refiere a normalizar las emociones. Pero claro, también se tienen que compartir las experiencias y esas cosas. También van dentro de las creencias y tus experiencias, pero es de normalizar los sentimientos. ¿Qué se hace para aplicar el debriefing? Disculpe. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el primer paso en la aplicación del debriefing? Es hablar, ¿no? De hacer tu grupo y hablar de la experiencia que se ha vivido. Así, de frente. No hay un paso previo antes de eso. O sea, simplemente nos reunimos y ya comienzan a hablar acerca de la experiencia. O hay un paso previo antes de eso. Y la información, además, ustedes la suministran a partir de la presentación de esa diapositiva y la refuerzan con entrevistas. Claro, pero eso, bueno, es que creo que eso va dentro de cuando buscas a las personas que han vivido esas experiencias y también se explican las reacciones que han tenido, ¿no? Los traumas que han tenido. Ya, pero hay cierto pues establecimiento, ¿no? Hay una especie de rapport que se utiliza al inicio, ¿no? Hay ciertas normas que se dan. Claro, se le empieza explicando las reacciones que puede tener, o sea, las posibles reacciones que puede tener y se le va a señalar que son normales y que son transitorias, ¿no? Ok. Heidi, gracias. Levantó la mano Blanca. ¿Qué quería agregar, Blanca? Profesor, en la primera etapa se hace una introducción al hecho que ha pasado o al acontecimiento. Ahí es donde el paciente tiene que empezar a contar. Y después ya se pasa a la segunda etapa en donde ya el que hace el debriefing, el terapeuta, es el que le va preguntando cómo, cuándo, La dónde. primera etapa es la introducción que se basa en relatar el hecho. Antes de iniciar el relato del hecho, ¿qué sucede? Un rapport, como usted dijo, en donde todos los pacientes que están atendidos ahí vienen por el mismo caso. ¿Y en qué consiste ese rapport? ¿O qué actividades se ejecutan finalmente? Cuentan el hecho que ha pasado. Ya, entonces nos repetimos nuevamente a la primera etapa, ¿no? Pero antes de eso, ¿qué sucede? Es que no es que se reúna el grupo y simplemente comiencen a contar, ¿no? Hay una serie de pasos previos que se establecen. Ahora, Blanca, ¿a cuántos o con cuántos es lo recomendable trabajar? O sea, ¿cuántas personas podrían conformar este grupo de intervención? Entre 6 y 10 personas. Entre 6 y 10 personas. Bien, lo recomendable es que sea entre 8 y 10 personas, ¿no? Estamos bastante cerca. Entre 8 y 10 personas es lo recomendable para trabajar en ¿cuántas sesiones? Por cierto, ¿cuántas sesiones? Pues esa pregunta quedó abierta. ¿Cuántas sesiones se hacen, Blanca? ¿Promedio de 3 meses? No, sí. Es mejor decir honestamente que no saben. No saben, simplemente no lo saben, pero no adivinen. No son 3 meses. De hecho, solamente es una sola sesión, nada más. Solo una. Correcto. Bien. Ok, Blanca, muchas gracias. Continuamos entonces con Mark, que levantó la mano. Bien, Mark, ¿qué quería agregar? Sí, justo quería decir eso, que solo es una sesión, ya que el objetivo principal de debriefing es evitar la psicoterapia en sí.
Entonces, se evita el desarrollo de un trastorno postraumático, trastorno de estrés postraumático. Correcto. Así es correcto. Y con relación a la pregunta anterior, ¿qué cosa se hace antes de la primera etapa? ¿Sería antes de la primera etapa o o netamente en la primera etapa de introducción, antes del relato de los hechos? Según todos sus compañeros han estado indicando exactamente lo mismo. Entonces, digamos, ¿qué es lo que se hace primero? Bueno, se empieza con la etapa de introducción, ¿no? Como como mencioné en la exposición, se establece el contexto cognitivo. Es decir, se informa la meta del debriefing en sí, cómo va a funcionar el grupo y se recuerda la confidencialidad. También, como mencionó mi compañera, se explican las reacciones postraumáticas del suceso. También señala que son normales y sobre todo son naturales y transitorias, que es lo principal. Si alguien se quiere retirar. ¿Perdón? ¿Qué sucede si alguien se quiere retirar? Bueno, lo recomendable sería que no, pero al ser bueno, la persona puede decidir si quedarse o no en la técnica, ¿no? Si la persona es libre de elegir si quedarse o no. Lo recomendable es obviamente que no, porque es algo que necesita, pero si la persona también es consciente de que estos sentimientos y emociones son completamente naturales y posteriormente la persona se va a encontrar bien, igual queda a criterio de ello. ¿Cuánto dura esta sesión de debriefing? Más o menos. Bueno, la etapa de introducción dura aproximadamente de 10 a 15 minutos. Bueno, en las otras etapas podría durar entre yo estimo que sería aproximadamente unas 2 horas. Porque no puede ser muy extenso, ya que Bueno, empieza a ser un poco... El grupo está entre 8 a 10 personas y va a haber una ventilación, ¿no? Emocional, va a haber un relato de los hechos, van a comenzar a indicar qué es lo que pensaron, qué es lo que hicieron. Ajá, precisamente, al ser un grupo también grande y números, bueno, no tan grande, pero la mayoría de personas, casi todos no van a hablar, de hecho se van a sentir identificados con los relatos de las otras personas y esto ayuda bastante a la normalización porque dice, sí, me siento esto, pero esa persona también lo siente, entonces, ya es algo normal y natural, entonces solamente se limitan a escuchar. Eso es también algo que creo yo que acorta bastante el tiempo de intervención. Sin embargo, la intervención está dentro del rango de las 3 a 4 horas, ¿no? Y por cierto, el hecho solamente de escuchar no favorece pues esa ventilación emocional de la que se habló inicialmente. El hecho está justamente en expresarlo, manifestarlo. Okay. ¿Y qué sucedería, Mark, si en algún momento, al rehacer el relato, o contar lo que hizo, o compartir su estado emocional, una de las personas del grupo comienza a llorar constantemente y no se detiene? ¿Qué se podría hacer en esa situación? Bueno, lo ideal sería derivarlo, ¿no? Porque... Claro, pero en ese momento, ¿no? No lo vamos a derivar. ¿Qué hacemos en ese momento? Sí, así no tendría la menor idea de qué se podría hacer. Lo que voy a hacer en ese momento es retirar a la persona del grupo, ¿no? Y trabajar ya con ella, de forma independiente, porque si no afectaría también el desarrollo de los... Se le explica también al grupo que es una reacción que se puede tener. Ok, muy bien. Continuamos. Muchas gracias, Marc. Ustedes luego han compartido la entrevista. Entonces, si han participado, pueden volver a participar, no hay ningún problema. ¿Cuáles son las principales ideas que han podido ustedes discriminar a partir de la realización
de esta entrevista o simulación de la misma que han podido realizar? ¿Ninguno? ¿Te hacen respuesta a esa pregunta? ¿Podría volver a repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Cuáles son las principales ideas que han podido identificar en la parte de la entrevista? No, ninguna. Solamente vieron un título y pegaron esa entrevista en su video. Queda sin respuesta esa pregunta. Bien. La siguiente, Enrique. Bueno, las ideas principales que pude resaltar del psicólogo fue que en realidad es necesario una ventilación emocional por parte de los afectados. Otro que el debriefing es una técnica útil, que tiene buenos resultados y que es necesario que sea más frecuente para esos profesionales que están, ¿no? En constante batalla contra el estrés, por decirlo así, o episodios. ¿Puede explicar el hecho de que haya mencionado que sea más frecuente? Sí, pienso que esto puede ser un buen proyecto a futuro, ¿no? Poner, digamos, cada 3 meses, por así decirlo, a enfermeras, bomberos, en esta técnica para que no vayan... Al empleo, ¿no? Que en estos casos Sí, en las instituciones, ¿no? Debería implementarse como regla general, para que los mismos, para que tampoco afecte su vida personal, ¿no? De los que están afectados, de los policías, enfermeras, bomberos. Es importante también por eso. Se necesita higiene mental y emocional también. Y esta técnica lo aplica. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bien, ahora comenzamos con las investigaciones que ustedes han indicado. La primera es experiencia de debriefing en ambos grupos de acompañamiento de psicólogos voluntarios de la Universidad Rafael Landívar en la intervención postdesastre en San Marcos. Objetivo, analizar la experiencia del debriefing de 2 grupos de acompañamiento de psicólogos voluntarios. La población, 2 hombres y 9 mujeres en la ciudad capital de Guatemala, que pertenecen a un nivel socioeconómico medio, quienes fueron voluntarios de acompañamiento psicológico de la intervención post-desastre. Resultados, ¿no? Porque solamente son estos breves datos que dan a conocer, que se hizo en el 2014 y que pertenece a Méndez la investigación. El debriefing ayuda al equipo de trabajo a superar los efectos emocionales que implica la atención a víctimas y acelera la recuperación del mismo, lo que les permite reincorporarse al trabajo para continuar asistiendo a otras personas. Acá hay varias interrogantes. Primero, se utilizó algún tipo de instrumento, ¿no?, para poder arribar a estos resultados. ¿En qué medida, ¿no? O sea, me refiero, si tuviéramos que hablar de porcentajes, ¿cuántos de este tipo de trabajo, porque acá dice ayuda, en qué medida ayuda, a cuántos ayudó, en qué porcentaje, cómo estaban antes, cómo estaban después, qué otros instrumentos se utilizaron para arribar a dichos hallazgos, y si estos instrumentos pues finalmente contaron con las propiedades psicométricas necesarias de validez, confiabilidad,
estaban adaptados para su entorno, entre otros. A ver, investigación número 1. ¿Quién da respuesta a dichas interrogantes? El trabajo es grupal, ¿cierto? El trabajo no es que alguien simplemente hizo una parte. ¿De dónde obtuvieron esa información? ¿Cuál fue la fuente? Es una tesis Ya, pero ¿de dónde la obtuvieron? de Google Académico. Google Académico es una tesis. No revisaron el repositorio de la universidad. ¿Descargaron la tesis o descargaron simplemente el abstract de la tesis? Toda la tesis. Bueno, yo la tengo toda la tesis. Ya, entonces, responde a las interrogantes. Tiene ahí la tesis de ahí de esta. La investigación fue de tipo cualitativa. Se hizo una entrevista semiestructurada de 31 preguntas, si no más recuerdo. Y estas entrevistas fueron individuales. Eso es importante considerar de investigación. Porque sin esos datos, asumo que es una investigación cuantitativa. Y si es cualitativa, ok, muy bien. ¿Cuáles fueron las preguntas que se hizo? ¿Cuáles fueron esas preguntas que se hicieron? O finalmente, ¿cómo explican esos resultados? A ver, ¿cómo es que se hallan esos resultados? Los resultados implican que las 9 mujeres y los 2 hombres en su totalidad superaron pues estos efectos emocionales que implica la atención a las víctimas, fue el 100%, todos, algunos, la mitad. Dígame, me escucho. Ya, las preguntas fueron con respuesta abierta, en donde primero se les preguntó su nombre, su edad, y después se pasó a qué año de carrera iban. Y después se empezó a preguntar las preguntas. Bueno, una de ellas fue qué fue lo que le motivó a ir como voluntario y brindar acompañamiento psicológico a los damnificados de San Marcos. Y constó de 31 preguntas. Bueno, en los resultados da que esto sí fue a favor. Bueno, el debriefing sí le funcionó a los 9 participantes porque ayudó a que Blanca, se puedan desenvolver mucho mejor con sus pacientes. Sí, pero dijo 9. Son 9 mujeres y 2 hombres. Ah, perdón. 11. A los 11. Sí les resultó a los 11. Ok, Blanca, muy bien, gracias. La siguiente investigación que ustedes presentan es una revisión acerca del debriefing como intervención en crisis y para la prevención del trastorno de estrés postraumático. Una investigación que pertenece a Santa Cruz en el año 2008.
El objetivo, revisar los estudios más recientes sobre la técnica de debriefing. El método, a revisión de la literatura. Muy bien, ¿me pueden explicar con más detalle esta investigación, por favor? Porque supongo que corresponde pues a un estudio bibliométrico, ¿no? Así que, por favor, desarrollen esta investigación. Bueno, en la investigación se ha estudiado artículos y también se han desechado algunos porque no servían para la medición, en donde se compara si sirve o no sirve el método de debriefing, y bueno, comparan varios artículos, y bueno, y luego de comparar todos ellos, porque solo es base de revisar los artículos, es de que se llega a la conclusión que se ha puesto, ¿no? De que el de debriefing sirve. A ver, ¿desde qué año a qué año? ¿Cuál es el rango de años que implica la revisión de las fuentes de información? ¿No? Porque si no lo indica, puede ser cualquier periodo, ¿correcto? No lo indica, profesor. ¿No? El artículo es muy corto, solo son 3 hojas y los artículos que por lo menos están ahí son cortos, se enumeran. No te salen todos los artículos que han comparado, o sea, no te sale toda la información completa. Correcto. Y si es muy corto, si es muy vago, si es muy general, la pregunta es, ¿por qué lo eligieron? Porque ustedes... Porque no había muchos artículos del debriefing, porque lo que piden es buscar artículos donde apoyen al debriefing, o sea que sí tiene una efectividad, y hay muchos artículos en realidad que lo desmienten y dicen de que no funciona en su totalidad y hablan más de las desventajas que de las ventajas. Entonces, particularmente para mí ha sido difícil encontrar artículos que en realidad, porque sí, dicen en algunos que sí son buenos, pero la mayoría te hablan tanto de lo bueno como de lo malo. No he encontrado yo particularmente uno en sí que me hable de las ventajas al 1000% del debriefing. Siempre hablan de lo positivo, pero también de lo negativo. Incluso en ¿no? Donde hablan y te llegan a la conclusión de que sí te sirve el debriefing, pero también te dan las conclusiones de que también con los artículos que se han leído no tiene una efectividad tan buena. Hubiese sido importante compartir también esa información, ¿no? Para poder analizarla. Claro, pero como pidieron el de que se muestre la efectividad, por eso yo no lo puse. Implica que no puedan hacer un análisis crítico al respecto. Ahora, ya que abordó ese tema, y ahora retomamos la investigación, pero ya que abordó ese tema, se menciona como crítica, por ejemplo, en el empleo del debriefing, que muchas veces favorece la retraumatización, es decir, que se vuelve a experimentar el trauma, ¿no? Y que no pues lleve a una solución. Y esos casos donde se realiza esta crítica es por diversos factores, uno de los cuales es porque no es realizado por un especialista, con formación psicológica, por ejemplo, o en la especialidad del debriefing para afrontar esta serie de acontecimientos, y otro está referido al tipo de población, ¿no? Hay investigaciones acerca del debriefing donde se está aplicando a la población en general, y no está hecha para eso el debriefing. Entonces hay que considerar esos aspectos también para poder entender esas críticas, ¿no? En unos hallazgos que se pueden encontrar. Ahora sí, retomando a su investigación, ¿de dónde obtuvo esta fuente? Sí. De Google, igual de Google Academy. Ya, yo pregunto, ustedes a lo largo de los ciclos, de hecho desde el primer ciclo, al menos, por el curso de método de estudio, se les da a conocer una serie de fuentes válidas de información a través del uso de base de datos, por ejemplo. Por ejemplo, ProQuest, ESCOP, Psychodot, Scopus, entre otros. ¿Por qué no utilizaron dichas fuentes de información? Si Scopus, por ejemplo, ESCOP, ProQuest, Psychodot, arbitran las fuentes, es decir, no cualquier publicación llega, sino que además son muy demandantes o exigentes para que puedan publicarse. Entendiéndose entonces que la publicación es válida, cuenta con todas las propiedades de los instrumentos, hay una revisión pues de la parte metodológica, entre otros.
Utilizamos solamente Google académico, aunque puede ser un pertinente referente como una base abierta, como lo es SciEL o, por ejemplo, Redalytics, pues no pues conlleva pues a toda la gama o diversidad que puede encontrar, por ejemplo, en Scopus, ¿no? Y de hecho Scopus tiene muchas fuentes que son cerradas y son privativas dependiendo de la institución a la cual uno pertenece. Si usted se registra con la cuenta de la universidad, puede acceder a la literatura que se encuentra en Scopus. De Google académico es muy difícil que llegue a esa base de datos, pero ustedes tienen acceso a través de su correo institucional. También hay que tener en consideración qué es lo que están utilizando para buscar información. Okay. Bien, entonces no indica el periodo de los años, correcto. Y los resultados dicen que los esfuerzos para prevenir la aparición de los síntomas del trastorno de estrés postraumático por medio de la intervención en crisis con la técnica de Griffith han arrojado resultados con respuestas exitosas. Entonces, acá tenemos un resultado que puede ir incluso en contraposición con lo que usted ha nombrado anteriormente. De hecho, una de las razones por la cual indicó que había referido esta fuente es porque había encontrado otras que no mencionaban que era eficaz o que no había muchas otras fuentes. Pero este es un estudio bibliométrico. En un estudio bibliométrico no se basa pues en revisar 2, 3 o 5 fuentes, ¿correcto? Y a partir de ahí lanzar, no. Un estudio bibliométrico implica pues una revisión de una cantidad considerable en cuanto a la literatura sobre un tema. Y si este resultado indica lo que acabo de enunciar, entonces se está contraponiendo con el argumento que usted presentó hace un momento, ¿no? Le está diciendo que sí, hay varias fuentes que indican que es exitosa, ¿no?